Muy bien, continuamos con la sesión número 8. Vamos a darle fin a lo que es la jurisdicción voluntaria notarial y vamos a ingresar a lo que es el estudio del negocio jurídico en cuanto a sus formas notariales. Es muy importante que pongamos nosotros mucho énfasis. Tenemos en este momento a tratar muchos temas bastante extensos. Por ejemplo, el caso de la adopción y su trámite, el patrimonio familiar, la omisión y rectificación de partidas y el último trámite de jurisdicción voluntaria regulado en 1983, que es la rectificación de área. Entonces, para no dilatar mucho el inicio de la sesión, vamos a empezar con lo que es la omisión y rectificación de partidas. Cabe señalar, y a mí siempre me gusta recordarles un poquito la jurisdicción voluntaria notarial, regulado en el decreto 5477. Anteriormente lo teníamos solo en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero las funciones que se delegaron al notario por el objeto de descongestionar lo que era la administración de justicia, pues facilitarle lo que es la población su trámites hasta cierto punto que podía ser personal, en donde no hay litis. Bueno, pues lo que es la omisión y rectificación de partidas, pues son trámites bastante sencillos, se pueden tramitar ante notario. La omisión es cuando pues, no se ha realizado la inscripción de por ejemplo, un nacimiento, no se ha realizado la inscripción en el plazo que establece ahorita. Ya tenemos nosotros la legislación, la ley del RENAP, que establece pues, el plazo de 30 días en cuanto a pues, hacer una inscripción de nacimiento. Si no se hace en ese término, pues ya se considera extemporánea. Extemporánea, pues tenemos nosotros pues, que documentarlo pues, con cuestiones relativas a documentos de la comadrona, del hospital que ha atendido el parto, en algunos casos algunas referencias testimoniales, pues algunas declaraciones juradas que se pueden dar en cuanto a esto. Ambos prevalece, a mi punto de vista, lo que es la prueba documental, pues para tener algunas situaciones y no se rayen el error en la documentación. Ya teniendo esto el notario, pues la secuencia de un trámite en jurisdicción voluntaria, recuerden ustedes que son actas de requerimiento, son resoluciones notariales, en este caso un decreto notarial, el cual da trámite a las diligencias, pues manda a recibir los documentos y pues ya posteriormente a eso se notifica la resolución a los interesados, se diligencia, por ejemplo, la incorporación de documentos y así como la prueba testimonial de haberla a través de actas notariales. Se da intervención a la Procuraduría General de la Nación, cuyo dictamen en este caso pues es vinculante, y después viene la autorresolución final. En la omisión hay un documento pues, que tenemos que tener que prevalece en cuanto a la prueba documental, que es la negativa extendida por el RENAP, el Registro Nacional de las Personas, que nos pues, evidencie que ese nacimiento pues, no ha sido documentado en el tiempo y pues que necesita un asiento extemporáneo. Posteriormente a esto, pues la certificación del auto con duplicado va al registro y pues se realiza la inscripción en la partida correspondiente, se extiende de parte de la autoridad administrativa, que es el RENAP, y después el envío del expediente al Archivo General de Protocolos. Como ven, es algo bastante sencillo. En la rectificación de partida lo que se tiene que identificar es que haya un error en la inscripción o en la certificación de nacimiento, o ya sea en algunos casos pues puede ser otra, una de matrimonio, o en algún tipo de certificación pues en donde exista algún error, pues se puede pedir ahí la rectificación. Identificado el error, pues debe documentarse cuál es lo correcto, en qué consiste el error, se documenta igual a través de acta notarial, de requerimiento, primera resolución, notificación de la resolución. Es necesario se corra audiencia del Registro Nacional de las Personas para que se manifieste al respecto, también a la Procuraduría General de la Nación. Posteriormente, con los dictámenes favorables de ambas instituciones, pues se emite la autorresolución final que declare con lugar la diligencia de rectificación de partidas, con duplicado la certificación de la resolución al registro, y posteriormente se envía al Archivo General de Protocolos. Es muy importante que también tengamos en cuenta los impuestos que se cubren en estos casos.
Por ejemplo, las actas de requerimiento son olvidar que son actas notariales o el timbre notarial de 10, el timbre fiscal de 50 centavos, las resoluciones o los decretos notariales que son 2 timbres de aquetzal, cubren impuesto de 2 notarial, la resolución de fondo o la resolución, el auto notarial, pues es de 10 quetzales que se cubre el impuesto notarial. Son cuestiones para recordar ahí las notificaciones, pues que no cubren ningún impuesto. Y son cuestiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estemos tramitando en notarías. También tenemos otro trámite que es el patrimonio familiar, la constitución del patrimonio familiar. Este trámite, pues, de la lectura, ustedes que puedan haber leído ya bastante doctrina, Neri Muñoz, por ejemplo, en nuestro medio, Alvarado y Gracias González, el mismo licenciado Garnica, pues ellos han unificado su postura en cuanto a que es un instituto que ha sido utilizado muy poco en nuestro país. De hecho, yo en el tiempo que estuve en Procuraduría General de la Nación, pues únicamente logré ver 3 trámites aproximadamente en cuanto a constitución de patrimonios familiares. Es muy poco utilizado y es muy importante. Para hablar un poquito de antecedentes, fue hasta la Constitución de 1945 que en nuestro país se contempló lo que fuera el patrimonio familiar, no con ese nombre. Tenía alguna cuestión ahí relativa a la protección a la familia. Anteriormente en Estados Unidos había una institución que le llamaban el Homestead, por el año de 1839 en Texas, en donde se reguló la protección del patrimonio de las familias para que los acreedores pues no pudieran dejar a las familias sin desprotegidas. Eso se convirtió ahí por casi 30 años después en el mismo Estados Unidos en el Homestead Law. Es una ley nacional que pues daba unos antecedentes de cómo se empezó a regular el patrimonio familiar. Pues es muy importante el patrimonio familiar. Recordemos que se hace con el objeto de proteger los bienes de la familia. Si ustedes le dan lectura al Código Civil, que es la parte sustantiva pues, donde nace esta institución, dice parcelas cultivables, alude mucho a las cuestiones que sean patrimonio de una familia. Entonces esto es inembargable, pues tiene un plazo establecido ahí para ser constituido, pero es muy importante que nosotros sepamos que también el decreto 5477 pues tiene el trámite. En el acta de requerimiento pues que se fracciona, pues hay que detallar el bien objeto de patrimonio, el registro. Hay que documentarlo, aquí la incorporación de medios de prueba vitales como la inscripción registral, la certificación del registro de la propiedad del bien que va a ser objeto. Posteriormente a esto, pues el decreto que da trámite a las diligencias, pues hay publicaciones en este caso, tenemos nosotros publicaciones y tenemos nosotros otras cuestiones que varían, como nosotros podemos darnos cuenta, como la intervención también de la Procuraduría General de la Nación, dando lugar o no a las diligencias. Tenemos nosotros entre las publicaciones y la intervención de la Procuraduría General de la Nación, pues puede haber oposición a la Constitución del Patrimonio. Esto establece el Código Procesal Civil, que es el anexo, es el suplementario al 5477, que debe ser en juicio ordinario. Entonces, pues esta es la forma en que se maneja el patrimonio familiar. Ya con dictamen favorable, pues se declaran con lugar las diligencias, se emite el auto notarial que declara con lugar la constitución del patrimonio y pues se realiza la escritura de constitución de patrimonio familiar, cuya copia legalizada establece la ley, puede ser presentada a los registros con duplicado para que se surtan los efectos legales correspondientes. Posteriormente se envía el expediente al archivo de protocolos para su resguardo. Este es en sí el trámite de lo que es el patrimonio familiar. No olvidar la fase sustantiva, es decir, de dónde nace, que es prácticamente el Código Civil, el 5477, que es el marco
en donde está la jurisdicción voluntaria notarial, y el Código Procesal Civil y Mercantil, que era donde se regulaba también antes y que complementa el decreto 5477 en cuanto a la tramitación. Recomiendo cuadros sinópticos, recomiendo esquemas para no olvidar plazos, etapas y secuencia. Debe ser un repaso constante de lo que ustedes tienen que hacer de cada trámite. Es lógico que de tanta tramitación pues perdamos a veces alguna etapa o algún plazo o algún número. Recuerden que, por ejemplo, en algunas cuestiones pues es de tanta situación la saturación de contenidos, pero el repaso es la clave de toda esta situación. Los lineamientos que yo les estoy dando es más o menos cómo deben de manejar las guías preestructuradas para que ustedes tengan fluidez y no se detengan en cuestiones o banalidades para que pierdan tiempo. Entonces es una cuestión netamente, como ustedes lo están viendo en este video, de una manera muy puntual. Tenemos la adopción. La adopción, ¿por qué decidí pues tenerla acá? Un tema que pues actualmente, desde el año 2007, pues hubo reforma, de hecho la ley de adopciones, pues se derogó el trámite que teníamos en el decreto 5477 y es muy importante que pues nosotros hagamos un comparativo. El decreto 5477 pues era un trámite de jurisdicción voluntaria en donde pues había como algo como un acta de requerimiento, la resolución, la notificación, pues la documentación en actas de 2 testigos de reconocida honorabilidad o muy probos. De ahí, después de esta circunstancia, pues había audiencia del Estado, la Procuraduría General de la Nación, se enviaba el expediente. Hay una parte del 5477 que decía que se enviaba el expediente a un juzgado de familia para que la trabajadora social pues hiciera un estudio social y socioeconómico del adoptante y de la familia que estaba pues dando en adopción al niño o a la niña, indistintamente, ¿verdad? En esta circunstancia, ya con la aprobación, con el estudio, con la aprobación de la Procuraduría General de la Nación a través del dictamen, vinculante también en estos casos, pues ya se hacía la escritura de adopción cuyos testimonios e inscripciones registrales, pues en ese tiempo registro civil y posteriormente registro nacional de las personas, y pues se inscribían las adopciones. Era un trámite bastante sencillo. Actualmente, pues nosotros tenemos la ley de adopciones que regula el marco legal prácticamente central de lo que es una adopción, pero no solo está en la ley de adopciones. Tenemos también nosotros varios acuerdos relacionados al Consejo Nacional de Adopciones, que es la entidad central, la entidad rectora, es donde se realiza todo el trámite administrativo de una adopción. Tenemos la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Este trámite pues tiene varias etapas. Yo lo voy a resumir en 3 etapas y les voy a ir desglosando prácticamente de una manera bastante puntual a qué se refiere. Actualmente la adopción pues es una institución de asistencia social por la cual una persona adopta o pasa a ser parte de su propia familia a una persona que no lo es. Es decir, en este caso pues nosotros tenemos adoptar es un acto más que de buena voluntad, pues es de mucha asistencia, es llevar a los mismos derechos y obligaciones a una persona como que si fuese de su propia sangre. La adopción pues tiene distintos casos de procedencia. Aquí estas cuestiones que son muy importantes. Por ejemplo, ¿por qué la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia? Pues lógicamente por un proceso de protección previo que se lleva, un juez de niñez y adolescencia pues dicta una sentencia en donde declara la adoptabilidad y ordena al Consejo Nacional de Adopciones pues realizar el trámite administrativo. El Consejo Nacional de Adopciones realiza todo lo que es el trámite administrativo y después de terminado pues manda a un juzgado de familia pues el expediente para que sea un juez de familia quien declare la adopción. Bueno, es mucha información en poco tiempo, resumámosla. Proceso de protección es, podríamos decirlo, una etapa judicial. Tenemos el Consejo Nacional de Adopciones, es una etapa administrativa.
Y tenemos una etapa judicial más o post, algunos le llaman prejudicial, administrativo y postjudicial en un juzgado de familia. Yo pongo un ejemplo acá. Un ejemplo es un niño que ha sido encontrado en una acera o en un parque. Inmediatamente los primeros que llegan no son las entidades que ustedes creen, el MP, la policía, la procuraduría, no, los primeros que llegan son los bomberos, un vecino. Pues el niño o la niña pues es resguardado, es puesto a disposición de un juzgado de paz. El juzgado de paz pues en una audiencia de medidas cautelares pues emite una resolución en donde puede institucionalizar al niño ordenando una medida de protección. Posteriormente pues inicia un proceso de protección. Ya en un juzgado de niñez y adolescencia pues se conoce en una audiencia de conocimiento de hechos y la intervención a la Procuraduría General de la Nación, quien es el ente investigador en los procesos de protección. Entonces, de aquí viene y se documenta todo, plantean todo lo que es el hecho en esta audiencia. Entonces, como en estos casos, comúnmente el juez no puede dar una solución definitiva, como lo establece la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, entonces señala otra audiencia, que es la audiencia definitiva. Es 30 días después de terminada esta audiencia. En esa audiencia definitiva pues se diligencia toda la prueba que presenta la Procuraduría General de la Nación. Cabe señalar que aquí la Procuraduría debe hacer un estudio muy minucioso del caso, debe documentarlo al máximo para que un juez dicte la adoptabilidad del niño. En una sentencia de un juez de niñez se dicta la adoptabilidad de un niño, se resuelve. Posteriormente, en esa misma resolución, ordena al CNA o Consejo Nacional de Adopciones que inicie el proceso de adopción. Este ya es un trámite administrativo. Aquí lo que sucede es que en este trámite administrativo pues ya viene, pues se va a un listado, hay un listado de padres de familia, hay cuestiones de lo que es el tratamiento de lo que es el niño con estudios psicológicos, y también a los padres o futuros padres. Entonces viene ya la etapa de empatía, así lo denomina la legislación, la etapa de empatía, a ver si empiezan a congeniar, y posteriormente a esta circunstancia pues ya se hacen un sinfín de cuestiones en el Consejo Nacional de Adopciones, que es la entidad rectora. Cuando termina de hacer todos los estudios, termina el expediente, lo envía a un juzgado de familia, y es el juzgado de familia quien dicta la sentencia de adopción. Cabe señalar que esta sentencia es apelable ante una sala con competencia en materia de familia. Pues ese es en sí el trámite de adopción. Puede haber distinta procedencia. Yo les puse el ejemplo de un niño que está abandonado, pues puede darse el caso de que sea una pareja que lleve a un niño a darlo en adopción. En este caso debe ir al Consejo Nacional de Adopciones, ahí lo documenta, y la vuelta es al revés. Del CNA vamos al juzgado de niñez. ¿Por qué vamos al juzgado de niñez? Porque se toma en cuenta de que el niño automáticamente, de que los padres van a desprenderse o desean desprenderse de él, entra en riesgo. Y el proceso de protección es cuando se hayan violado los derechos del niño o estén en riesgo de ser violados. En este caso, pues ya tenemos un niño en riesgo, entonces por eso el proceso de protección y la misma ruta. Hay otras cuestiones que también es muy importante, está en la guía. Puede un notario, podemos los notarios intervenir en un proceso de adopción. Muchos me han respondido que no, colegas incluso me han respondido que ya el notario pues no tiene campo en lo que es el trámite de adopción. Pues es un error, pues porque sí, los notarios podemos intervenir en el proceso de adopción. Claro que sí, podemos nosotros. En el reglamento de la ley de adopciones está claro establecido los dos casos de procedencia en que los notarios podemos formalizar una adopción y lo podemos hacer en escritura. De hecho, podemos hacer previamente legalizaciones y actas. O sea, es un trabajo también que podemos hacer extenso ante el CNA o Consejo Nacional de Adopciones directamente. En este caso es con las personas mayores de edad. Y el otro caso es con el hijo del otro cónyuge. Es decir, por ejemplo, viene un hombre y su pareja, una madre soltera, lógicamente el niño debe estar reconocido únicamente por la madre para evitar reclamos, solamente ella ejerce la patria potestad en él. Y su nueva pareja pues puede adoptar al niño.
es el hijo del cónyuge. El cónyuge, recuerda, ¿quién es cónyuge? Que se deriva del matrimonio o de la unión de hecho legalmente establecida. Entonces sí, los notarios podemos hacer, y ahí establece claro que es en escritura, reglamento de la ley de adopciones. Por favor, hay que analizarlo, hay que dar esta situación, como les dije un trámite bastante extenso, en un momento en lo que ustedes deben de manejar. De aquí, hacer como un análisis de lo que se está platicando para que ustedes lo profundicen. Bien, tenemos un último caso, por ejemplo, la rectificación de área, que es el último proceso de jurisdicción voluntaria o procedimiento de jurisdicción voluntaria, si ustedes quieren llamarlo así, que está regulado en nuestra legislación en 1983, tiene bastantes cambios. Por ejemplo, el plazo legal para enviar al Archivo General de Protocolos está expresamente establecido. La intervención de un ingeniero civil obligatoriamente titulado, notificación a colindantes, si no se puede notificar da la opción de edicto, y en la oposición, que es el único caso en la oposición, pues que no se va ante la entidad judicial, sino es ante una entidad administrativa, que es la escribanía de gobierno. Pues con todas esas variantes, del 77 al 83, aproximadamente 6 años después, pues ya hubieron estas innovaciones. Lo mismo en el acta de requerimiento, lo que se debe especificar es que es un bien inmueble urbano y procede ante áreas registrales que son más extensas de las que aparecen en el registro. Haz de cuenta que usted tiene registrada, por ejemplo, 500 metros cuadrados, y realmente físicamente es de 400 metros, ¿verdad? O sea, ahí procede la rectificación de área. El área registrada es mayor que la que físicamente cuenta el inmueble, y debe ser inmueble urbano. Eso es lo que hay que identificar. Posteriormente, en el acta de requerimiento, pues se nombra al ingeniero civil titulado, se le hace el discernimiento de cargo, él presenta el plano. Posteriormente viene la notificación a los colindantes del inmueble, da la opción de hacer publicaciones en edicto para, en caso de que no se pueda notificar. Posteriormente viene la incorporación en actas notariales de todos los medios de prueba que se den, pueden incluso incluir testimoniales o algunas cuestiones ahí relativas a esto, audiencia en Procuraduría General de la Nación y el auto de resolución final que viene posterior. Vienen las cuestiones relativas a lo que es la escrituración para, en estas circunstancias, cabe señalar que hay un plazo para enviar al expediente del archivo de protocolos de 45 días. Este plazo es expreso, es el primer procedimiento de jurisdicción voluntaria pues que lo establece. Hay algunas otras cuestiones también que tienen que la oposición, que no se presenta ante el juzgado civil, que es comúnmente donde se presentan las oposiciones en jurisdicción voluntaria, sino que en este caso es una entidad administrativa, que es la escribanía de gobierno. La escribanía de gobierno, que es la entidad administrativa que lleva el control de las tierras, la sección de tierras, específicamente se llama ahí. También este trámite de rectificación de área se puede hacer administrativamente ante esta sección. Esto es muy bueno que lo aclaremos. Bien, aquí es donde termina la jurisdicción voluntaria, notarial, recomendando siempre el manejo de esquemas, la procedencia sustantiva, y pues que ustedes manejen lo que son plazos y etapas, muy importante. Si pueden ir más allá, pues vayamos, inspeccionemos actas notariales, resoluciones, inspeccionemos lo que son notificaciones notariales, cómo es un auto notarial. Lógicamente, por razones de tiempo, pues no se profundiza en este momento acá. Damos en breve un salto breve a lo que es el negocio jurídico en sus formas notariales. Pues tenemos acá pues algunas cuestiones que nosotros pues iniciamos. Esto lógicamente nos esperan 3 o 4 sesiones más
en lo que lo vamos a ir reiterando, pero ¿qué tenemos y a qué nos vamos a enfrentar en las sesiones subsiguientes? Primero, identificar bien qué es un protocolo. El protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firma y otros documentos que establece la ley que el notario pues debe incluir en el mismo. Yo les he dicho el protocolo pues tengamos la concepción que debe ser entre pastas y tornillos. Yo siempre les digo esa parte. Nosotros hagamos y el empastado del protocolo pues es todo lo que va ahí dentro, entre pastas y tornillos, porque debe tener la facilidad de quitar la pasta, sacar el instrumento público, volverlo a ingresar por cualquier consulta que se quiera hacer. Estamos ante los instrumentos públicos, todos son públicos, excepcionalmente con los del 22, que es la excepción al principio de publicidad, el 22 del Código Notarial. Pues tenemos algunas cuestiones ahí relativas al inicio. Yo siempre he dicho, conozcamos nuestros instrumentos de trabajo. Es muy importante que lo hagamos. Recuerdo acá, este mismo año hicimos un ejercicio con un compañero en uno de los grupos, en donde pues fue sorprendente cómo él manifestó conocer sus instrumentos de trabajo con los que él se desenvuelve diariamente. El ejercicio fue tan sencillo y tan evidente que lo que hicimos, pues cabe señalar que él es pintor, es mecánico, y pues se le empezó a preguntar sobre herramientas de trabajo y las conocía a la perfección. Incluso ampliaba sobre, por ejemplo, qué eran las llaves inglesas, qué eran los sopletes, qué tenemos nosotros de conocimiento en cuanto a las clases de pintura, qué era un lagarto, en cuanto a herramientas que se utilizaban dentro de la mecánica. Lo manejó tan fluido, en menos de 5 minutos, pues nos dio el parámetro de lo que estábamos haciendo. Ese ejercicio yo lo evidencié en esa sesión, lo tengo presente porque fue este año, entonces les dije, eso es lo que necesita un notario, conocer sus instrumentos de trabajo. Nosotros debemos saber cuándo se abre un protocolo, pues con el primer notario, con el primer instrumento que se autorice conforme con la ley. Debemos tener presente, pues, cómo se abre un protocolo, qué debemos de hacer, cómo debemos hacer el pago. Pues debemos dirigirnos al archivo protocolos, nos dan un formulario, debemos hacer un pago de 50 quetzales, que es el derecho de apertura, pero el recibo viene por 55, que es el valor del formulario. Cabe señalar que anteriormente se manejaba 56 por un tema ahí del IVA. Eso no sucede, no se puede pagar IVA porque no puede haber doble tributación. 50 quetzales más 5 se pagan 55. Nos dan también 2 formularios en cuanto en uno lo tenemos que llenar con nuestros datos. Los datos pues tenemos ahí en nuestra notaría, tenemos que dejar nosotros nuestros teléfonos, correos electrónicos, tenemos que identificar nuestro sello, nuestra firma, y en la parte de atrás tenemos que nombrar un depositario, que es otro colega pues que ya hemos platicado con él previamente, y él debe firmar y sellar nuestro formulario. Esto se hace con el objeto de que cualquier cuestión que nosotros salgamos del país, nos enfermemos, por alguna razón no podamos ir calculando o no podamos tener un testimonio, pues sea el depositario y nuestro otro colega, pues quien lo haga, quien nos siga extendiendo, especialmente por esa razón se hace. Recuerden que el protocolo no es nuestro, nosotros somos depositarios, el protocolo es del Estado. Bueno, pues viene esa parte ahí de donde compramos las hojas de papel protocolo, pues las compramos en la SAT. Nosotros en la SAT debemos de presentar una forma, la famosa forma 2000. Esa forma es para que en la SAT pues, nosotros estemos acreditados para poder comprar las especies fiscales. Ahí no las venden. Antes decían pliegos, ahora no venden pliegos, sino venden las hojas sueltas, nos venden 50. Terminamos pagando 500 quetzales por el lotecito, nos terminan dando pues el 10% más en hojas. Pues nos dan 55 hojas. Las hojas de papel protocolo, cabe señalar que han tenido variaciones en cuanto a los cambios que han habido, especialmente el último cambio, la reforma que hubo al reglamento en 1992, en el 2013 se cambió el reglamento. Anteriormente pues la hoja del protocolo pues tenía algunas características, era una hoja muy funcional,
pues tenía ahí el escudo de armas, recordando un poquito ahí lo que era el número de registro. Abajo tenía el sello del Ministerio de Finanzas Públicas, tenía una medida de 33 centímetros por 22, tenía 157 milímetros cada hoja, tenía 25 líneas por cada lado, tenía en mayúsculas en donde decía protocolo en la parte superior, y pues tenía, y en la parte de arriba pues tenía el número de registro, que tenía ahí en algunas cuestiones ahí en donde pues tenía algunas situaciones relativas a esta parte. En la parte de atrás tenía algo, tenía un rectángulo de filigranas, así decían, de 9 centímetros. Ahí tenía la fecha en que se había impreso la primera hoja de protocolo, que era el 16 de agosto de 1941 a las 15:15 horas en el Taller Nacional de Grabados en Acero. Eso era lo que decían. Actualmente pues ha variado en algunas cuestiones. Ahorita el nuevo reglamento pues no detalla todas esas cuestiones, sino pues ya establece ahí, eso lo establecía el artículo 29 del anterior reglamento. Actualmente no, actualmente ya no detalla tantas cuestiones relativas a medidas. Lo que sí establece claramente es que pueden haber hojas de protocolo con o sin líneas. Ya en lugar del sello del Ministerio de Finanzas, pues ya tiene el de la SAT, y pues algunas cuestiones relativas a la Superintendencia de Administración Tributaria, pues que da estas características. Como ven, es muy importante que nosotros conozcamos esto. Había otras cuestiones muy importantes en la guía preestructurada de esta sesión. Decía como hay ejercicios que yo recomiendo hagamos a máquina, especialmente los estudiantes de la Universidad de San Carlos. Yo los pongo a escribir a máquina, porque sus exámenes en algunas ocasiones han sido así. Cómo configurar la hoja de protocolo, esto lo hacemos en sesiones. Lamentablemente por las circunstancias pues hay cosas que tenemos algunas limitantes, pero eso no quiere decir que no las practiquemos. Había una pregunta o algún cuestionamiento de si puedo calcular a mano, cuál era el requisito. Pues definitivamente que a mano se puede calcular, así lo establecen en los requisitos que nosotros podemos hacer, en las formalidades del protocolo. Hay un requisito, yo se los puse en grande ahí, pues el requisito es pues que tengamos buena letra y sea legible. Lamentablemente en las generaciones actuales pues la letra está completamente despedazada, y pues si tenemos la oportunidad de ver, tengo instrumentos públicos de los años finales de 1800, unos de 1900 que tengo ahí algunas copias, van a ver lo dibujado que son las letras. Entonces así se puede calcular. Y nosotros pues tenemos todas esas cuestiones relativas al inicio de cómo calcular. Lógicamente es muy importante que tengamos y centremos bien todos estos instrumentos, donde compramos nuestras especies fiscales en la SAT. En la SAT las hojas de papel protocolo, ya vimos que hay un cambio del 92 al 2003 en cuanto a caracteres. Pues tenemos algunas cuestiones ahí relativas a lo que ya es una escritura, es el instrumento público por excelencia, cómo se reproduce a través de los testimonios, en la copia fiel de la escritura matriz. Recordemos todas estas cosas. Muy importante que nosotros empecemos a conocer cómo hacemos conociendo nuestros instrumentos de trabajo. Bien, pues esperando que ustedes pues amplíen todas estas cuestiones, pero las vamos a ir discutiendo poco a poco. Entramos a una de las partes más importantes de lo que es el negocio jurídico. En cuanto a las formas notariales, vamos a empezar a hacer referencia a las escrituras notariales. Y pues esta sesión espero que les haya servido mucho. Como se dan cuenta, son sesiones extensas, necesito mucho interés de su parte y que ustedes mismos vayan ampliando en cuanto a esta parte investigativa de lo que son algunos antecedentes, como lo hicimos con la hoja de papel protocolo. Muchas gracias.